Hola, os doy la bienvenida a mi Odisea Literaria y hoy por fin, sé que me he retrasado muchísimo, es imperdonable, pero por fin os traigo ya el wrap-up de mis lecturas de noviembre, que fue un mes en el que leí bastantes historias de brujas y bastantes novelas gráficas y cómics, y vamos a empezar por estos últimos y también un poquito por rango de edad, así que empezamos con un cómic o novela gráfica middle grade, en concreto la tercera entrega de Hada Trenza Roja, cuyo título en esta ocasión es El corazón de coral, y escrito por Raquel Díaz Reguera e ilustrado por Andrea Cuesta. Ya os he reseñado los 2 volúmenes anteriores de esta colección y esta tercera entrega, la verdad es que sigue siendo una obra de arte. De verdad que las ilustraciones, los colores me parecen una auténtica belleza. Mirad, si es que el arte, o sea, es una pasada. Esta es la historia de Hada, que es una niña a la que no se le da nada bien ser la señorita elegante y educada que se supone que tiene que ser, y el día en que su tía, que es su tutora legal, decide mandarla a una escuela para niñas rebeldes, ella decide tomar las riendas de su vida y junto a unos cuantos amigos roban una carabela y se hacen a la mar para descubrir los secretos que encierra el pasado de Hada. Porque Hada es una trenza roja, al igual que su madre y otras mujeres de su familia, y eso significa que llevan el mar en las venas, la vida pirata, y que además poseen ciertos poderes especiales. Y un poquito la trama que se alarga a lo largo de todos los cómics es Hada buscando y siguiendo pistas de lo que le sucedió a su madre. Y en esta tercera entrega, digamos que siguen un poco la búsqueda. Hada sigue desarrollando sus poderes especiales, hay una carabela maldita, hay una isla en la que antaño vivían unas ninfas que la protegían y la mantenían verde y viva y bonita, pero ahora es una tierra seca y yerma, y bueno, digamos que van a ir investigando y van a ver cómo enfrentarse a todos estos problemas. Mientras tanto, además se va desarrollando la amistad entre Hada y su grupo y entre los personajes con los que se van topando, y la verdad es que creo que es una historia ideal para a partir de unos 9 años más o menos, si son lectores precoces quizá un poquito antes, pero creo que tiene unos valores increíbles. Creo que la cantidad de texto es muy adecuada, además es todo en mayúsculas, lo cual facilita mucho la lectura, y bueno, ya veis que hay también muchísimas ilustraciones. La paleta de colores os prometo que es que me tiene absolutamente fascinada, y de verdad que creo que es una muy buena opción para los peques de la casa, o si como yo tenéis alma de Peter Pan. En noviembre también leí 2 tomos de una serie de cómics que yo tenía fichados desde hace tiempo porque tienen unas cubiertas absolutamente preciosísimas, y me hizo mucha ilusión cuando Astronave me mandó 2 volúmenes de la colección. En concreto estoy hablando de las hermanas Gremillet, y me mandaron el volumen 1, que es El sueño de Sara, y el volumen 6, que es el que salió el otoño pasado, que es La villa de los misterios, un poco para ver el principio y por dónde iba la historia, para ver si me gustaba, y la verdad es que me han gustado un montón. Ya tengo fichado que el 7 ha salido este febrero y espero poder ir haciéndome con los volúmenes intermedios entre estos dos, porque ya os digo que los he disfrutado muchísimo. Pero bueno, vamos a hablar de este primero, que es el que nos presenta un poco a las hermanas Gremillet. Son 3 hermanas que son muy distintas entre sí, pero me ha gustado mucho cómo está reflejado el caos de esa relación entre hermanas. Es cierto que yo no tengo 2 hermanas, solo tengo una más pequeña que yo, pero ahora sí me he sentido muy identificada con algunas situaciones, algunas dinámicas que se plantean entre estas 3 hermanas tan distintas, que precisamente porque son diferentes pueden llegar a chocar bastante, pero también creo que es muy realista la manera en la que están enfadadas un minuto, pero son capaces de perdonarse y de quererse y de trabajar juntas en pos de algo que quieren conseguir. Y en esta primera entrega, digamos que lo que vamos a descubrir es un secreto que guarda la madre de estas 3 chicas, y bueno, vamos a ir explorando qué puede ser ese secreto en una aventura que ha sido sorprendentemente onírica, porque Sara, que es
la más desarrollada, al menos en este primer cómic. Está teniendo una serie de sueños un tanto extraños y al final parecen estar relacionados con el secreto que guarda su madre, y bueno, digamos que vamos a ir investigando un poquito todo esto. Me ha gustado mucho porque dentro de la sencillez de una historia destinada principalmente a un público infantil, la verdad es que ha habido un giro de guión por ahí en medio que me ha sorprendido bastante, y un tema que me parece interesante tratar a partir de ciertas edades y de la manera correcta. Y debo decir que la paleta de colores además me ha parecido que encaja totalmente con ese aspecto onírico de la historia. Y creo que es especialmente relevante porque se nota el cambio entre la paleta de colores que se utiliza en esta primera entrega con la paleta que se utiliza en esta, que es la sexta, La Villa de los Misterios, que es una historia más veraniega, hay más luz. Las hermanas y su madre han sido invitadas a una isla, a una villa encantadora para la boda de una amiga de su madre, y digamos que eso se refleja mucho en el dibujo y en los colores. Es que ya os digo que creo que el dominio de estos dos aspectos es increíble. En esta ocasión también tenemos por ahí un pequeño misterio. Me ha gustado bastante que los dos no solo nos muestran esas interacciones entre hermanas, cómo se va desarrollando, las dificultades a las que se puede enfrentar la relación de las hermanas, aunque se quieran mucho en determinados momentos, debido a las distintas personalidades, pero también debido a que no todas tienen la misma edad, algunas quizá empiezan a entrar en la preadolescencia y digamos que eso genera cambios de humor, también fricciones, y vamos a ir navegando todo esto con nuestras protagonistas. Me ha gustado mucho que ambos se centran bastante en los vínculos familiares, en el hecho de que hay momentos o relaciones con otras personas externas que pueden poner a prueba esos vínculos, pero la lección o el mensaje final, como llegan las tres hermanas a una conclusión, digamos que siempre es la adecuada y como debe ser. Así que fichadlos, porque entre lo que es el guión y lo que es el dibujo me parecen unas joyas. Luego tenemos el libro fantasma de Remy Lai, que es una novela gráfica también middle grade autoconclusiva que me ha fascinado, de verdad que creo que pasa a ser de mis favoritas, porque a veces con las novelas autoconclusivas me cuesta un poquito más. Con las colecciones como las de las hermanas Gremillet la cosa se va desarrollando a lo largo de los tomos y entonces todo bien, pero a veces con las novelas gráficas autoconclusivas me ha pasado que se me quedan cojas porque no me parecen lo bastante redondas, no me parece que desarrollen bien todos los aspectos, pero el libro fantasma de verdad que ha sido una grata sorpresa, no solo porque aporta algo único y nuevo a lo que son las historias de fantasmas, sino porque también es una historia muy bien construida en la que conocemos a Julie, que es una niña capaz de ver fantasmas. Sin embargo, su padre dice que los fantasmas no existen, de modo que ella finge que no ve a los fantasmas. Pero esto es algo especialmente difícil durante el mes de los fantasmas hambrientos, que es un mes en el que las puertas del inframundo se abren y los fantasmas campan a sus anchas por el mundo de los vivos. Y en estas, Julie conoce a William, que es un niño que está a punto de ser devorado por un fantasma hambriento, y lo salva. Y la amistad entre ellos, digamos que es inmediata, pero de hecho acaban descubriendo que William en realidad no es un fantasma al uso, sino que es más bien un espíritu de un niño que se está debatiendo entre la vida y la muerte, pero al que todavía es posible salvar. De modo que se van a embarcar en una aventura para salvar a William, evidentemente. Como ya os he mencionado, la trama es muy sólida, no tiene agujeros, los personajes me han parecido estupendos, únicos y bien desarrollados. Además de todo el tema de los fantasmas, contiene toques de humor, enseñanzas sobre lo que es el más allá en la cultura china, cosa que me ha parecido súper interesante. Y es una historia original y entretenida, pero también con mucho sentimiento. El dibujo es sencillo, las líneas son claras y limpias, y creo que ayuda a atraer la atención sin desviarla demasiado de lo que es la trama en sí. Además, aunque es una historia enfocada a un público principalmente middle grade, trata temas como la pérdida de un ser querido o el hecho de tener que convivir a diario con la muerte de una forma sencilla, pero no por ello condescendiente, y además transmitiendo el
complejo conjunto de emociones que acompaña a estos temas. Sin duda es una novela gráfica que voy a recomendar mucho, especialmente para la Spooky Season, Halloween, octubre, etcétera, porque pues pega mucho, pero se puede disfrutar en cualquier momento del año y se puede disfrutar a todas las edades porque ya os digo que es muy redonda. En noviembre también leí la primera entrega de la adaptación a novela gráfica de The Raven Boys o Los Chicos del Cuervo. La historia original es de Maggie Stiefvater y aquí en concreto está adaptada por Stephanie Williams e ilustrada por Sass Millet. En Los Chicos del Cuervo conocemos a Blue Sargent, que es una chica de una familia de mujeres con poderes bastante peculiares, ¿vale? Algunas echan las cartas del tarot, algunas son adivinas o tienen visiones sobre el futuro, pero Blue es de hecho la única que no tiene ningún tipo de poder. Aunque lo que sí que pende sobre su cabeza, digamos, es una maldición que dice que cuando conozca a su amor verdadero, al darle el primer beso, lo matará. Y paralelamente tenemos a Los Chicos del Cuervo, que son 4 jóvenes que estudian en la Academia Aclion Blind, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero estudian en una academia de estas de pijos, para que nos entendamos, pero son chicos bastante particulares, porque de hecho están bastante obsesionados con las líneas ley, con la magia y con encontrar la tumba de Glendower, que era un antiguo rey galés. La verdad es que es una historia que me gusta muchísimo, de hecho ya os he recomendado los libros en otras ocasiones y me ha hecho mucha ilusión revisitarla a través de la novela gráfica. Sí que es verdad que el hecho de que yo haya leído previamente los libros me dificulta un poquito valorar la novela gráfica en sí sola, porque a ver, el libro tiene 400 páginas y esto es una novela gráfica de 250 más o menos y evidentemente al meter dibujos pues hay menos texto, con lo cual hay que condensar un poquito ciertas cosas y es cierto que para mí resulta difícil valorar si se ha hecho de manera correcta u óptima porque es posible que quizá mi cerebro rellene automáticamente los huecos porque yo ya conozco más información gracias a haber leído las novelas. Aún así, considero que se ha hecho un trabajo bastante bueno y creo que va a ser algo que haya que ver en su conjunto. Creo que es posible que falten algunos detallitos, pero creo que es posible que aprovechen para meterlos o explicar algunas otras cosas en los futuros volúmenes. Pero de todas maneras creo que es una historia y una novela gráfica que merece la pena porque os prometo que es súper original. O sea, yo he leído muchísima literatura juvenil y esta sigue siendo una de las historias más únicas que yo recuerdo haber leído. En parte por lo que es la narración de la autora, que aquí en la novela pues evidentemente no se ve porque lo que tenemos son diálogos metidos en bocadillos, pero también por lo que es la historia en sí. Ya os digo, todo lo que monta Maggie Stiefvater con las líneas ley, con lo de Glendower, con ciertos tipos de magia, con incluso fantasmas, es muy chulo. Y el otro punto fuerte de esta historia son los personajes, especialmente los chicos del Cuervo. La verdad, Blue es estupenda y también me cae muy bien, pero es que los Chicos del Cuervo, no sé, están a otro nivel. Las relaciones de amistad entre ellos, de verdad que los adoro. Mi favorito en concreto es Ronan y de hecho esta novela gráfica ha reactivado mis ganas de leerme la trilogía spin-off protagonizada exclusivamente por Ronan Lynch. A ver si me pongo a ello. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Que yo creo que merece la pena esta novela gráfica para empezar a adentrarse en el mundo de Los Chicos del Cuervo. Además, creo que se ha confirmado que nos traducirán al español la segunda a lo largo de este año, así que no tenemos que tener miedo de que nos la cancelen o nos dejen esperando un montón de tiempo. La paleta de colores creo que también está muy bien traída en cada momento en concreto. Sí que confieso que el diseño de los personajes no es mi parte favorita, esto es algo muy subjetivo, no es que tenga nada intrínsecamente malo, pero bueno, quizá a mí me gusten otro tipo de formas de dibujar las expresiones y las caras, etcétera, pero de verdad que creo que es muy buena opción. Vamos con la segunda entrega de Memorias del Bosque, que se titula Los cuadernos de Cornelio Zorro.
perro de Michael Brun Arnaut con ilustraciones de Sanoe, y que sepáis que también está disponible traducido al catalán con el título Els quaderns del Corneli Guillot. De hecho, yo lo he leído en catalán, pero ahora mismo no tengo el libro en mis manos porque estamos de obras en casa, he tenido que meter muchos en cajas, hay estanterías del despacho cubiertas con plásticos y bueno, os dejo aquí la cubierta y os la dejo en castellano porque creo que será como más gente vaya a leerlo, pero que sepáis eso, que también está traducido al catalán. En esta segunda entrega nos volvemos a encontrar con Archibald, que trabaja en su librería tan contento hasta que aparece otro animal que reclama la propiedad de dicha librería y que acusa a Archibald y a su familia de haber robado la librería de la familia de este otro animal, que es el Salastillop en catalán, y en castellano pues a lo mejor es Celestino Lobo. El caso es que, claro, para Archibald la librería es toda su vida y al verse expulsado de allí decide investigar un poco lo que ha sucedido y junto a su sobrino emprende una serie de aventuras para recuperar los cuadernos que escribió su abuelo en su día, donde relataba la historia de su juventud un poco, ¿no? Y de la fundación de la librería, porque su abuelo hoy en día ya no es capaz de pronunciar una palabra coherente. La verdad, el primero de Memorias del Bosque ya me gustó, desprendía delicadeza por cada poro, pero de verdad que creo que con este segundo el autor se ha superado. En esta segunda entrega recuperamos esa sensibilidad para tratar temas tan delicados como el Alzheimer o los amores truncados, pero sin caer en el exceso de drama, que eso es algo que yo personalmente agradezco siempre mucho. Vuelve a ser una historia bonita, sencilla, honesta, y creo que engancha mucho tanto la aventura que emprende Archibald con su sobrino para desentrañar el misterio de la librería como el misterio en sí. Creo que te mantienen muy enganchado y además está todo permeado con una especie de aura nostálgica que de verdad que el autor consigue transmitirlo muy muy bien. Además, el telón de fondo de esta segunda aventura es el otoño, que es mi estación favorita, y las ilustraciones de Sanoe consiguen transmitirlo muy muy bien, convirtiendo esta historia no solo en bonita y sentida, sino en una auténtica obra de arte. Otro libro que leí en noviembre y que, por desgracia, ahora mismo tengo perdido en algún rincón de la casa es Todo lo que callamos, de Estela Bescós, que es una historia que nos habla de Carmen, a la que cuando conocemos al principio del libro sabemos que le ha sucedido algo que cambió su vida completamente y ahora su vida básicamente es silencio. El silencio de sus padres, el silencio de sus amigos e incluso el silencio de su propia mente, que ha dejado de gritar y de vivir. Y lo particular sobre Carmen es que tiene la habilidad de ver fantasmas, y al inicio de esta novela se le aparece un fantasma que insiste muchísimo en que le haga caso, de tal modo que Carmen se ve obligada a recurrir a sus antiguos amigos para que le ayuden a averiguar quién es este fantasma, qué le pasó y qué necesita para que pueda cruzar al más allá y dejar tranquila a Carmen. La verdad es que me pareció muy buena lectura, en parte porque sí, fue ideal para la Spooky Season, pero también porque, a pesar de que no es la única novela de fantasmas que trata el tema del duelo, creo que es de las pocas y eso tiene mucho valor. Nos habla del dolor, de la depresión y de la soledad que puede traer consigo una pérdida, pero también nos habla de aceptación, de encontrar el camino para volver a ser una misma, de volver a abrirnos a la vida y a apoyarnos en nuestros seres queridos. Para mí el punto fuerte de la historia es la forma en que se lleva todo, tanto el duelo como las relaciones entre los personajes y el modo en el que están creados los personajes en sí, porque son todos diferentes pero también complementarios. Y sí que es cierto que hay ligeros toques de romance, pero considero que se da bastante más importancia a la amistad, que al final es la familia que elegimos. Y a ver, el duelo es algo profundamente personal y subjetivo, pero creo que aquí está narrado de forma tan honesta y auténtica, sin pretensiones, que por mucho que no coincida con tu experiencia personal, es muy fácil empatizar con Carmen. Y como ya os digo, el grupo de amigos, el toque paranormal, el foco de la historia, todo me ha parecido magnífico, y realmente la única peguita que podría ponerle es que hay cierto misterio en la trama que creo que se alarga un poco más de lo debido. Creo que para cuando se revela la verdad el lector hace rato que ya se lo veía venir, aunque quién sabe, a lo mejor era esa la intención. Sin embargo, sea como sea, se trata de una historia muy recomendable para cuando nos apetece algo spooky, pero con un toque diferente, emotivo y sincero.
A continuación, Magia Práctica de Alice Hoffman, que es el libro en el que se basa la famosa película de Prácticamente Magia, protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman. Y es la primera entrega de la serie de Prácticamente Magia, pero se puede leer de forma autoconclusiva porque, según tengo entendido, cada libro narra la historia de mujeres diferentes de la familia Owens. De hecho, por si os interesa, aquí en La Solapa ya nos cuenta que próximamente tendremos en español el libro de la magia práctica. Pero bueno, este en concreto es la historia de Gillian y Sally, que pertenecen a la familia Owens, y las mujeres de esta familia siempre han cargado con el estigma de ser brujas y siempre les han achacado todo lo que ha ido mal en el pueblo en el que viven. Siempre las han perseguido las burlas, los rumores, las acusaciones, los cuchicheos, así que lo único que ambas quieren es huir. Una de ellas lo hará casándose y la otra escapando. A ver, Magia Práctica me parece una novela bastante difícil de reseñar, en gran parte porque hay muchas expectativas generadas a raíz de la película y sinceramente en ese sentido más vale olvidarlas todas porque apenas se parecen, es decir, coinciden los nombres de los personajes y algunos hechos, algunos acontecimientos, pero creo que el aura del libro es muy diferente a lo que transmite la película. En ese sentido creo que la película está diseñada para un público más amplio y de gustos un poquito más diversos, y creo que el libro es para un público mucho más concreto, quizá bastante más nicho. De modo que, en efecto, no es para todo el mundo, pero debo confesar que a mí ha conseguido conquistarme bastante, sobre todo por la narración de la autora. Creo que tiene una prosa muy evocadora, muy poética, muy delicada, lo cual es verdad que choca en algunos momentos con los temas turbios que trata el libro, porque pensad que aquí tenemos asesinatos, violencia de género, rencillas, pero creo que es esa mezcla de cotidianidad cruda y aire de cuento de hadas lo que consigue una mezcla tan verdaderamente única. El libro está dividido en 4 partes y no hay capítulos más allá de ello, y mientras que en algunos momentos la narración es como muy costumbrista, muy pausada, hace hincapié en los pequeños detalles y en los pequeños cambios, en otros momentos es un hervidero de emociones y de sensaciones. Las mujeres de esta historia están lejos de ser perfectas, sienten con muchísima intensidad tanto lo bueno como lo malo, y hay veces que solo se entienden ellas mismas, pero de todas maneras hay como una corriente de sororidad en los momentos adecuados, una pizca de amor familiar que sostiene cuando todo lo demás falla, que te hace mantener la esperanza para ellas. Eso sí, no estoy de acuerdo con la forma de retratar el amor romántico, o quizá más bien los enamoramientos. Creo que para hacerlo de forma tan rápida y superficial en comparación con otros temas, más valía no haberlo incluido, aunque sí que es verdad que tampoco es que sea un tema central. En noviembre también leí Bewitched de Lucy Jane Wood, que ya tenéis traducido al español con el título de Reembrujada, y esta es la historia de... siempre se me olvidan los nombres, de Belladonna Blackthorn, que es una bruja que no utiliza demasiado sus poderes, pero que al cumplir los 30 años descubre de repente que su aquelarre la va a someter a una especie de pruebas, una especie de juicios para dictaminar si es merecedora de quedarse con su magia. Y como ya os he comentado, ella no utiliza demasiado la magia, pero aún así no quiere perderla, de modo que va a tener que ponerse las pilas, va a tener que pedir ayuda para refrescar los conocimientos o incluso mejorarlos y así poder conservar su magia. Reconozco que al principio me costó un pelín conectar con la historia, no sé si por estar leyendo en inglés en un momento en el que tenía la cabeza demasiado saturada de otras cosas y problemas o qué, y también es verdad que me parece que lo que cuenta la sinopsis se alarga como un pelín demasiado, casi hasta la página 200, y por tanto hasta la mitad del libro no empiezan a pasar cosas que realmente sorprenden al lector. Sin embargo, lo cierto es que al final acabé adorándolo e incluso solté alguna lagrimilla de lo mucho que me identifiqué con algunas cosas. Creo que es una historia básicamente para las personas que amamos los libros y también para todas aquellas que en algún momento hemos querido ser brujas, pero creo que también es una historia para todas aquellas a las que nos cuesta creer en nuestro propio potencial porque ¿y si no estamos a la altura?
Quiero puntualizar que es un libro de fantasía cozy, ¿vale? No es romantasy, no es rom-com, es una historia a lo largo de la cual nuestra protagonista va a aprender a alzar la voz para defenderse a sí misma, a no tener miedo de su potencial y a apoyarse en los demás cuando es necesario. Hay un ligerísimo toque de romance, sí, pero no es el foco de la historia y de hecho debo confesar que al principio yo no le pillaba el punto porque me parecía un poquito insta-love, sobre todo por parte de él, pero reconozco que a medida que pasaban las páginas ha sido tan dulce y cálido que ha acabado conquistándome. Y aunque uno de los giros importantes de la trama me pareció un pelín predecible, lo compensan de sobra el té, los rollitos de canela, la librería en la que trabaja Belle, el gato y los entrañables personajes. Al final te deja con la sensación de haber leído una historia de superación personal bonita y esperanzadora, que es lo que me gusta a mí. Y por último, A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana, que está traducido al español como Manual para brujas exiliadas. Creo que es la primera vez que me acuerdo del título en castellano porque es bastante diferente del original y es una historia que pertenece al universo de The Very Secret Society of Irregular Witches, la sociedad secreta de brujas rebeldes, pero se pueden leer de forma independiente. Sin embargo, a aquel primero, el de la sociedad secreta, me encantó, 5 estrellas, pasó a formar parte de mis favoritos de la vida y me complace anunciar que este también ha estado a la altura y de verdad que gracias Sangu Mandana, gracias. Es la historia de Sarah Swan, que solía ser una de las brujas más poderosas de Gran Bretaña, pero que perdió sus poderes al resucitar a su tía, cosa que está básicamente prohibida. Y desde entonces tiene muy poquita magia, ¿vale? No es nada comparado con su yo poderosísimo del pasado y ahora básicamente se dedica a ayudar a su tía a regentar la posada que tienen. Sin embargo, en cierto momento entra en escena Luke, que es un hombre muy atractivo, pero también bastante frío y distante, que podría ser la única persona con la clave para que Sarah recupere sus poderes. ¿Qué os puedo decir? Esta autora ha vuelto a escribir un libro que me ha llegado al alma. Sé que son cosas profundamente subjetivas porque no todos pasamos por las mismas experiencias, pero el verse reflejada en un libro, el saberse comprendida, el saber que no eres la única que ha pasado por determinadas cosas, para mí es el mayor valor de los libros. En A Witch's Guide to Magical Innkeeping nos encontramos una historia de fantasía cozy, fantasía acogedora, porque sí, el pozo que deja es cálido y esperanzador, como un abrazo calentito, pero también es una historia que nos habla sobre quemarse a una misma, sobre dar y dar tanto que ya no te queda para nadie, ni siquiera para ti. Nos habla de no encajar, nos habla de las expectativas de perfeccionismo y brillantez, de aceptar que los tuyos te den la espalda cuando ya no les sirves o cuando has perdido tu chispa, pero aún así de resurgir de las cenizas, de encontrar gente que te quiere por lo que eres y no por tus talentos o por lo que les puedes aportar, de hallar la forma de sobreponerse y de volver a brillar un poquito más cada día. Creo que esta historia constituye un muy necesario recordatorio, sobre todo para personas como yo, de que sí, el burnout existe, pero también de que nunca llegamos a perder nuestra chispa, nuestra magia por completo, que sigue en nuestro interior, aunque enterrada en capas de estrés y problemas, pero que si nos cuidamos, si nos tratamos con amor y cariño, poco a poco nuestra magia va resurgiendo. Y sí, trata temas de salud mental delicados como la ansiedad o la depresión, pero lo hace de una forma tan delicada, tan atenta, tan desde el corazón que... Y bueno, además del desarrollo personal de Sarah, me han gustado mucho las relaciones entre personajes, la manera en que se apoyan y se quieren y el toque de romance dulce y tierno. Y hasta aquí el wrap-up de noviembre. De nuevo me disculpo sinceramente por el retraso, pero espero que os haya gustado. Si ha sido así, comentadme cuál de estos libros os ha llamado más la atención, si habéis leído alguno de ellos y si queréis apoyarme con esta interacción extra pero no tenéis tiempo o ganas de dejar un comentario largo, podéis dejarme el emoticono de una estrella y además de eso ya sabéis que me ayudáis muchísimo si dais like al vídeo, si lo hypeáis, si os sale esa opción, si os suscribís si no lo estabais ya, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy por mi parte, nos vemos muy pronto con un próximo vídeo.